del capítulo 4 de la Carta a los Corintios es acerca de los apóstoles. Resumiendo lo que decíamos hace 8 días, los apóstoles existen. Solamente que los apóstoles no son jerarcas que puedan mandar sobre un grupo de iglesias que hoy utilizan una palabra recientemente inventada, una cobertura. No son esos los apóstoles, unos jerarcas que tengan una autoridad, una dignidad como de señorío, o que tengan nuevas revelaciones al lado o incluso contrarias a las Sagradas Escrituras, y tampoco son unas personas extraordinarias que están más cerca de Dios que nosotros o que tienen unos poderes que nosotros no tenemos. No son eso. ¿Sí queda muy claro eso? Porque todos los creyentes somos sacerdotes. Todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo. A todos los creyentes se nos ha enviado a predicar la palabra y se nos han prometido señales y dones del Espíritu Santo a todos los creyentes. Entonces no estamos frente a una especie de sacerdotes o de personas de un rango distinto que, insisto, tengan ciertas capacidades y poderes distintos al resto de los creyentes. Eso déjelo, perdóneme que lo diga así, para otras religiones donde se instituyen sacerdotes con esas prerrogativas, incluso donde subyace a veces la idea de un chamanismo, alguien que maneja los poderes. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todo creyente está tan cerca de Dios como el lugar santísimo, porque Cristo con su muerte nos abrió un camino, con su cuerpo partido rasgó el velo para que todos podamos tener acceso al trono de la gracia. ¿Sí queda claro eso? Pero hay apóstoles, entonces, ¿en qué sentido? Los apóstoles son ministros que no tienen su ámbito de trabajo en la localidad, sino, como la traducción de su nombre lo indica, son enviados. Enviados para abrir nuevas obras, evangelizar en lugares donde no ha llegado el evangelio para que se formen nuevas comunidades. Su ámbito de trabajo también está fuera de una sola localidad, porque tienen que estar atentos a prestar auxilio y apoyo a las comunidades, a las iglesias. Ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas iglesias que necesitan apoyo en muchos sentidos. Necesitan consejo, orientación, doctrina, fortalecimiento en la fe. Y a veces, aparte del pastor o los pastores que están allí, que también están muy necesitados, no hay alguien que los vaya a visitar. Yo he visto a veces esto en las denominaciones, en algunas denominaciones. Hay un presidente, por ejemplo, de presbiterio, que tiene 200 iglesias a su cargo y que casi nunca las puede visitar, y cada una de ellas tiene muchísimos problemas que resolver y que no ha podido resolver, y que le haría muy bien que le hicieran una visita y le apoyaran. Hay una necesidad de la iglesia. Entonces, los enviados los vamos a entender como esto, como misioneros y como apoyos a las congregaciones. Como misioneros, por supuesto, a los que no conocen el evangelio, y como apoyo a las congregaciones, ya sea en su ministerio de maestros,
como vimos que Pablo era un maestro, o en su ministerio de profetas, como vimos que Bernabé era un profeta. Y creo, o espero, que ya hayamos subrayado de manera suficiente que el profeta no es el que adivina que mañana va a temblar, sino que el profeta es el que nos trae un mensaje de parte de Dios, como dice Corintios, para edificación, exhortación, consolación. Y las iglesias necesitan, como dice Hechos 15, hablando de Judas y de Silas, dice, como ellos también eran profetas, fíjense qué frase tan bella, consolaron a la iglesia con abundancia de palabra. Eso es un profeta. Consolaron a la iglesia con abundancia de palabra. Entonces tenemos que escindirnos, tenemos que apartarnos de esos conceptos muy difundidos, pero no bíblicos, de que el apóstol es un jefe y el profeta es alguien que trae nuevas revelaciones. El apóstol es un enviado y el profeta es alguien que consuela. Pero, ¿cuáles son las características, y en eso nos quedamos, de un auténtico apóstol? 1 Corintios 4, versículo 11, nos va a decir, hasta el momento hemos pasado hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos, y si nos persiguen, lo soportamos. Ahí está una de las señales de los apóstoles. Y en son de ironía, les decía yo el domingo pasado, que cuando Pablo dice que pasamos hambre y no tenemos ropa, el pobrecito ignoraba la predicación de prosperidad. Ignoraba que podía haber decretado los trajes más caros, ¿no? Y los mejores restaurantes para él. Pero evidentemente esa no es la enseñanza bíblica. El apóstol no se puede enriquecer. Si usted es cristiano, hermano, usted puede ser rico o pobre, como el Señor le haya llamado, como el Señor le vaya prosperando, siempre y cuando la prioridad en su corazón sea el Señor. Porque usted puede ser pobre y el Señor no es su prioridad, o usted puede ser rico y el Señor no es su prioridad. Usted puede ser rico o pobre, que el Señor sea su prioridad. Y si usted se esfuerza en su trabajo y le va cada día mejor, qué bueno. Pero cuando usted ha sido llamado a ser ministro, y todavía más cuando usted ha sido llamado a ser apóstol, si antes no era rico, no fue llamado para enriquecerse. ¿De acuerdo? Y a lo mejor hasta tuvo que dejar lo que tenía. No fue llamado para enriquecerse porque fue llamado para ir. No para acumular, no para hacer negocios, no para exigir. Es una bendición ofrendarle al Señor, es una bendición darle a Dios. Y no porque Dios nos va a dar más, no para que Dios nos dé más, sino porque le amamos. Le damos porque le amamos. Y eso ya nos trae muchas bendiciones a cambio, sin que sean condición, sin que sean lo que estamos buscando. Pero darle a Dios nos trae muchas bendiciones. Yo les invito para que seamos fieles en el dar, pero cuidado con una manera de predicar donde estamos tratando de sacarle a la gente lo más posible. Muchos predicadores terminan su mensaje diciendo, ¿le gustó la predicación? Si usted quiere recibir lo que escuchó, tiene que dar. Estamos condicionando la bendición de Dios a que nosotros aportemos dinero. En otras palabras, estamos ya vendiendo la bendición. Y luego nos quejamos de la venta de indulgencias, ¿no? Contra las que protestó Martín Lutero.
El apóstol, en esta tarea de estar yendo, necesariamente vive esto que vuelvo a leer. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Por ahí hay un falso apóstol. Saben que casi no me gusta decir nombres, pero ahorita sí lo voy a tener que decir. Que se llama, ya se me olvidó, ya ven, creo que fue de Dios. No. Benny Hinn. Se llama Benny Hinn. Un profeta auténtico que ya murió, que fue David Wilkerson, en una ocasión habló en contra de las falsedades que predica este falso apóstol. Y una de las señales de su falsedad es que se enojó con David Wilkerson y lo maldijo. Aquí dice Pablo que cuando nos maldicen bendecimos, ¿no? Pero él se sintió aludido y en vez de reconocer su pecado y su herejía, maldijo a David Wilkerson. Coincidentemente, Wilkerson murió al poco tiempo. Claro, Benny Hinn dijo, ya ven, habló contra el siervo de Dios y el Señor lo castigó. Así de terrible y de engañoso puede ser el orgullo. Por eso vayamos también a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 20, que ahí fue donde cerré una parte. Les indica Pablo un error que los corintios están cometiendo hoy. Dice, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza y los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas. No sé a qué mecanismos, a qué resortes ocultos, psicológicos, obedece que a veces tengamos este deseo o esta disposición de que alguien cometa estas cosas con nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, hubo un hombre que se llamó Jim Jones. ¿Quién recuerda ese caso? Jim Jones hizo en Estados Unidos una iglesia. Poco a poco los fue dominando para que le reconocieran como una autoridad sobre todos los aspectos de su vida. Y luego les dijo que tenían que irse a vivir a Guyana, ¿recuerdan? E investigando cómo era la vida de esa comunidad allá en Guyana, vemos que eran precisamente explotados, esclavizados, humillados, tratados injustamente. Este hombre estaba enseñoreado de ellos y al final, cuando los abusos de esta secta sobre la gente llegaron al colmo y algunas investigaciones de los Estados Unidos estaban a punto de tomar acción, él llevó a todos sus seguidores, algunos voluntariamente y otros obligados a punta de arma de fuego, a tomar agua de sabor con veneno. Y fue la noticia de todos los periódicos en todo el mundo, el suicidio de toda una comunidad allá en Guyana, de lo que había sido primeramente una iglesia. Por supuesto que, sobre todo la Iglesia Católica, aprovechó este ejemplo para decir, ya ven, cuidado con las sectas. Si ustedes se dejan la Iglesia Católica y se van a una de esas sectas que andan ahí predicando, esas sectas protestantes, van a acabar suicidándose, ¿no? Me preocupó, me dolió saber esa noticia y entonces yo me puse a investigar y cómo era posible que una iglesia que tenía la Biblia, que alguien que se decía pastor, cuando menos en un principio, hubiese terminado en esa condición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién es un apóstol verdadero y quién no lo es.
El apóstol Pablo continúa hablando de sus sufrimientos. Dice en el verso 23, son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Yo creo que alguien tenía que haberle dicho a este Pablo que fuera a reunirse en par de sufrir. Porque bueno, qué cantidad de sufrimientos. Qué importante el versículo en donde dice el 26, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Eso es un apóstol. No el que está esperando que todos lleguen y le rindan pleitesía, o que si viaja, lo hace con las mejores comodidades y exige las mejores ofrendas, los mejores hoteles. Pablo habla claramente de quién era él. Un judío de judíos. Hay que avisarle a los judaizantes que si alguien era judío y alguien era rabino creyente en Cristo, era Pablo. Porque los judaizantes ahora andan negando las doctrinas de la justificación por la fe que Pablo predicó, como si ellos supieran más que Pablo, ¿no? Por eso digo, si hubo alguien que es rabino, alguien que fue judío entre los judíos, pues ese era Pablo. Y Pablo sufrió como sufrirá cualquiera que sostenga el auténtico evangelio. Por eso les hacía alusión al discurso fúnebre que se dijo en la muerte del obispo de la iglesia de Dinamarca, que murió como muchos siervos, entre comillas, en la comodidad, en el lujo y en la gordura total de tanto comer, ¿no? Decía yo que frente a ese discurso fúnebre, Kierkegaard se levantó y dijo, ese no es un héroe de la fe, ese no es un mártir de la fe. Un mártir de la fe sufre por la fe. Por eso Pablo nos está diciendo aquí, esta lista tan tremenda de azotes, de cárceles, es decir, de oposición del no creyente, pero también de circunstancias ajenas a nuestra voluntad, como el naufragio, el peligro de los ríos, o el hambre, o el cansancio. Está hablando de que su trabajo es un verdadero trabajo. A veces hacemos una pregunta equivocada, ¿no? ¿Tú eres pastor? Sí. Bueno, pero ¿y en qué trabajas? ¿Que ser pastor no es un trabajo? Pues no, si nada más se trabaja el domingo a la hora del culto, pues no es un trabajo, ¿verdad? Muchas veces la caída de los pastores está en la ociosidad. Si en la semana me estoy rascando la panza, pues claro que voy a caer en pecados, ¿no? Hay que trabajar. A veces otra pregunta equivocada es, ¿y usted sirve a Dios de tiempo completo? Habría que contestar, ¿y usted no? El que no sirva a Dios de tiempo completo, pues no ha entendido el cristianismo, ¿no? Pero también Pablo dice otra cosa muy interesante, se agolpa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Qué hermosa frase también.
Porque el apóstol no está preocupado por su figura. Si usted ve que alguien llamado apóstol o como quieran, está más preocupado por salir en las fotografías, porque las revistas traen su foto en cada página, las revistas de ellos, porque la asociación que lo sostiene lleva el nombre de él y otras cosas que muestran soberbia, hay que tener cuidado. Porque los apóstoles, y no hay que decir el apóstol, siempre hay que decir los apóstoles, los enviados, porque no tenemos en ese sentido de una cabeza o una persona encima de todas, nosotros no tenemos más que a Cristo, como le llama la carta a los hebreos, el apóstol de nuestra fe. Si tenemos un apóstol con el artículo definido, el apóstol, es Cristo nada más, ¿no? Pero los apóstoles auténticos tienen preocupación por todas las iglesias, no por su iglesia, ni siquiera por su denominación. Cuando alguien quiere trabajar solamente para las iglesias de su cobertura o de su denominación, ya no tiene un sello apostólico. Nos tiene que preocupar cualquier iglesia. No importa si allí donde nos están invitando, donde nos están abriendo la puerta, no nos van a dar ofrenda. Eso no importa. Nunca hay que preguntar. Bueno, sí voy, pero ¿cuánto dan? No hay que preguntar eso. Ni hay que pedir. Si nos dan, qué bueno, y si no, no pasa nada. Tampoco se trata, bueno, yo sí voy a tu iglesia y sí te puedo ayudar, te puedo dar hasta un curso, pero te tienes que cambiar a mi cobertura. Porque ahora que con el gobierno hay una cierta exigencia de que las iglesias constituyan asociaciones religiosas registradas ante el gobierno, muchos líderes están invitando a las pequeñas iglesias que no tienen esta facilidad para que se unan a ellos, pero la condición siempre es sí, pero tu templo, tus bancas y todo pasa a propiedad de mi AER. Eso no es ayuda, ¿no? Ese es un despojo. Ese no es una actitud apostólica. No importa si a la iglesia que voy nadie se va a ir después a la mía. Porque yo he conocido más de un apóstol que es invitado a una iglesia y se roba la mitad de la congregación. Y la gente se deja llevar por una especie de atracción de cómo predicó, cómo se manejó, y después él los incita a dejar esa iglesia fría en donde están, y ahí dice a su iglesia que está con la unción maravillosa. Y se llevan cuando menos la mitad de la congregación del pobre pastor que cometió el error de invitarlos. Eso no se puede hacer. Hermano, déjeme decirle una cosa. El Señor me ha permitido no solo predicar, sino a veces dar cursos largos en iglesias católicas. En una iglesia católica di un curso de 2 años. Yo tenía claro que allí no estaba yo buscando ningún puesto jerárquico, ¿verdad? O sea, no dije, al rato a lo mejor ya me hacen obispo. Es obvio que no, ¿verdad? Y tampoco iba por el dinero, porque era una iglesita muy pobre. Y sin embargo, ellos ahí en una bolsita me juntaban para el camión, decían ellos, ¿no? Lo más interesante es que el sacerdote eventualmente me daba una ofrenda ahí, en propia mano de su dinero, 500 pesos, ¿no? En la misma época en que yo predicaba en una iglesia pentecostal, donde nunca me dieron un peso. Pero eso no importa, ¿no? No vamos por eso, pero estoy diciendo cómo pasaba. Yo podía haber ido ahí con la actitud de, bueno, pues al rato que se junte más gente, porque empezamos con 5 gentes y terminamos con un grupo de 80 y tantas personas. Yo podría haber dicho, pues finalmente, después de ministrarles 2 años, los puedo ir convenciendo, me los saco de allí y hacemos otra iglesia, ¿no? Pero no
no era la idea sacar a nadie. Una vez alguien, por envidia, lo puedo decir por envidia, reclamó en plena reunión al sacerdote que por qué me invitaba. Y entre las cosas que yo le contesté, le dije, en todo este tiempo que he venido, ¿a quién me he llevado de aquí? A nadie. Por una razón que es lo que estoy tratando de decir. Lo que nos debe de interesar es las iglesias. Cualquiera que nos invite, cualquiera que tenga necesidad, nos dé o no nos dé ofrenda, nos provea o no nos provea más gente, eso no nos interesa. Por el contrario, si podemos predicar a algunas personas y viven cerca de una iglesia, pues hay que motivarlas a que se integren a esa iglesia. Es algo que hacemos en las exposiciones de Biblias. Vamos, la gente que llega a una exposición y que finalmente se interesa y le podemos compartir el evangelio, tratamos de ubicarla en la iglesia que le quede más cerca, de la denominación que sea. No necesariamente tiene que venir hasta acá. Yo sé que aquí está un poco lejos, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que ustedes estén aquí, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que se vayan, por supuesto que no. Sino solo quiero subrayar que no solo los apóstoles, sino todos los creyentes, tenemos que tener una actitud de servir al cuerpo de Cristo, a todo el cuerpo, ¿no? Porque cada parte del cuerpo está dispuesta a servir a la que haga falta. Donde quiera que usted se provoque una heridita, allí van a ir las plaquetas y van a cerrar esa herida, ¿no? O las plaquetas dicen, no, pues eso fue en el pie no es parte nuestra, está en otra cobertura, hay que lo corten, ¿verdad? No, porque hasta la mano y todo el cuerpo se duele, hasta la boca se queja, ¿no? Porque hay una unidad, hay un vínculo que llamaría Pablo el vínculo del amor. Me regreso a la primera carta a los Corintios. Espero que, a menos que nos expresen alguna duda, o hermanos que están en la distancia nos las pueden escribir. Quiero pasar ahora, allí en el capítulo 4 de Primera a los Corintios, al versículo 15. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Y el versículo 18, ahora bien, algunos de ustedes están engreídos, ¿cómo dice aquella versión? Envanecidos. Presuntuosos, dice esta, engreídos, dice la Biblia de Pratt. Juntemos estos dos versículos. Pablo se presenta como un padre, pero reprende a sus hijos porque están engreídos. Si juntamos estos dos versículos, ¿a qué tema nos llevan? Al tema de la autoridad y la sujeción. Es un tema del que hemos hablado muy poco. ¿A usted le consta, amado hermano, que en todos estos años, no sé si hemos predicado más de una vez acerca del diezmo? ¿Más de una vez? No. Acerca de la autoridad, ¿cuántas veces hemos predicado? Ninguna. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Perdónenme que lo diga, pero hay comunidades donde se exagera y se usa la doctrina del dinero, la doctrina de la autoridad para controlar a las personas. Nosotros no enfatizamos ese tipo de temas, sin embargo, a veces es importante tocarlos, precisamente para que evitemos abusos. El tema de autoridad y sujeción de entrada no nos gusta.
Y no nos gusta por dos razones. La primera, que somos rebeldes por naturaleza, ¿no? Ay, ¿qué es eso de la autoridad? Mejor que nos hablen de la libertad, del anarquismo o de algo así, ¿verdad? La primera razón es que somos rebeldes y cuando se trate de reconocer que tenemos que ser sujetos, siempre nos va a costar trabajo o incluso enojo. La segunda razón es que es un tema que se ha manejado muy mal. Muy mal. Por ejemplo, en el caso de la relación esposo y esposa, se ha manejado tan mal que muchas veces en las iglesias la mujer no tiene más que un papel absolutamente marginal. No puede ni subir al estrado, como en este caso, ¿no? Alguna vez me invitaron con el coro a cantar en una iglesia pentecostal y por X razón le dije a una de las integrantes que subiera a preguntarle algo al pastor. Bueno, más tardó en querer subir que ellos en bajarla. La mujer no puede subir al estrado. Menos a predicar, ¿no? Porque no puede subir ni a barrer. Y esto se refleja en la relación familiar, porque la mujer tiene que estar sujeta al marido, pase lo que pase, le diga lo que le diga. Y muchas veces el marido pues se aprovecha de eso, ¿verdad? Y le dice, tú te callas porque yo soy la cabeza. Entonces esta manera equivocada y abusiva de predicar la autoridad, evidentemente, pues hace que mucha gente se cierre al tema o que se vaya al otro extremo, al de la rebeldía o al de la usurpación. Pero no se preocupen, hoy no vamos a hablar de la sujeción de las esposas, ¿no? Tranquilas, hermanas. Pero vamos a hablar de la sujeción y la autoridad, preferentemente en la iglesia. Primero, aunque por extensión, por definición de nuestros conceptos, abarca todos los ámbitos. Primero, ¿qué es la autoridad? ¿Qué es autoridad? No me gusta que andemos de versículo en versículo, pero creo que en este momento vale la pena que vayamos a Primera de Pedro, versículo 3. Primera de Pedro 5:3. Le está hablando a los pastores o ancianos, que es lo mismo, ya hemos dicho. Leo mi versión. No sean tiranos con los que están a su cuidado. Dice acá, no como teniendo señorío, dice la Reina Valera, ¿no? La NBI dice, no sean tiranos. Ahí está claro lo que no es autoridad. El pastor no es un señor de la iglesia. Si se llega a decir mi iglesia, es solo una manera de designar, pero no es una descripción real de propiedad, ¿no? No somos señores de la iglesia, no podemos ser tiranos de la iglesia. Cuando se enfatiza es que usted tiene que pedir permiso para todo, porque si usted no pide permiso y si usted no obedece, usted es un rebelde, y entonces si usted es un rebelde, usted está bajo la maldición de Dios. Y si usted es tan rebelde que se va de esta iglesia, se va a morir. Le va a ir mal. Así dicen. No sean tiranos, ni los gobernantes, ni los pastores, ni los esposos, ni los papás, ni los jefes del trabajo. ¿Qué es autoridad? Autoridad es la tarea que Dios nos ha dado para proteger. Eso es todo. Entonces no es como un privilegio, ya me dieron el primer lugar. Más bien es como la rifa del tigre, ¿no? Yo me lo saqué, pero está muy difícil, porque la tarea es proteger. Es decir, la autoridad de los papás
les es dada para proteger a los hijos. El hombre ha de proteger a su mujer. El gobernante ha de proteger a su pueblo. Si no, todos los principios del derecho y de la teoría constitucional son la seguridad y la libertad del ciudadano. Entonces la tarea del pastor es proteger a las ovejas. Por eso dice en el versículo anterior, bueno, y en la carta a los Hebreos, que hemos de dar cuenta de las almas de las ovejas. Qué tremenda responsabilidad. Dios me va a decir, ¿por qué enseñaste esto que estaba equivocado? ¿O por qué no enseñaste aquello que deberías de haber enseñado? ¿Por qué trataste mal a tal oveja? ¿Por qué escandalizaste a esta otra oveja? ¿Por qué no ayudaste a esta oveja? Tremendo, ¿no? Quiere decir entonces que ese pedir cuentas de parte de Dios al pastor es precisamente porque la palabra pastor implica proteger a las ovejas. Entonces la autoridad es protección. Por eso cuando Pablo dice, yo los engendré en Cristo Jesús, yo soy un padre para ustedes, no está exigiendo que se le reconozca un señorío, como expliqué, que hay muchos que hoy, aprovechando este texto, quieren que se les llame padre. Y que todo mundo, y no estoy hablando del ámbito católico solamente, sino también del ámbito evangélico, o ya casi diría yo, pseudoevangélico, quieren que se les llame padre y que se les obedezca en todo, que se les rindan honores. Creo que hoy estoy inspirado con los nombres, ¿no? Porque ahí está un señor que se llama Guillermo Maldonado, que exactamente eso es lo que dice. Pero como Pablo afirmó antes y lo leímos, les gusta que los esclavicen, tiene miles de seguidores, que les gusta que los esclavicen. Si Pablo afirma ser un padre para los corintios, es para que entiendan el amor que les tiene y por qué les está diciendo la doctrina correcta y para que no se dejen engañar por los falsos apóstoles y no porque Pablo quiera recibir honores, recibir dinero o ejercer una tiranía sobre los demás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la autoridad no se recibe por un puesto. Como yo soy el pastor, yo tengo la autoridad. Seguramente en el aspecto legal de una asociación religiosa, habrá quien tenga una autoridad formal para ciertos asuntos, pero aquí estamos hablando de la autoridad espiritual, no de la autoridad formal, no de la autoridad que viene en razón de un puesto, de un cargo, de un nombramiento, sino de la autoridad que viene de Dios. Y la autoridad que viene de Dios se gana porque en este texto de 1 de Pedro 5, que leímos, dice al final del verso 3, no siendo tiranos, sino ejemplo para el rebaño. ¿En qué radica la autoridad que se pueda llegar a tener? En ser ejemplo. Es evidente que si nosotros vemos al ministro hacer las cosas contrarias a las que dice, o decir cosas contrarias a la Sagrada Escritura, no podemos ver en él una autoridad de parte de Dios. Pero si es una persona amorosa, paciente, con una doctrina correcta, entonces tenemos que aceptar su ejemplo y su autoridad, porque la verdadera autoridad espiritual, déjenme decir que es como motivada por el mismo Espíritu, por el Espíritu. Cuando Juan el Bautista predicaba, ¿qué autoridad formal u oficial llevaba él? Preguntaron Jesús a los fariseos, ¿no? ¿De quién era Juan el Bautista? Ellos no quisieron contestar.
Porque aunque Juan el Bautista no llevaba un título de los rabinos, no llevaba la representación de la sinagoga o del templo, la gente lo seguía y reconocía en él una autoridad. La misma pregunta le hicieron los fariseos a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A quién representas? ¿Quién te mandó? ¿Quién te respalda? Bueno, a pesar de que no tenía un respaldo oficial Jesús, las multitudes lo seguían. Y esa fue una de las razones de la envidia y el celo que los líderes religiosos tuvieron y les motivó a matarlo. Entonces, la autoridad espiritual se reconoce porque Dios nos hace reconocerla. No se exige, no se impone, no depende de un nombramiento, sino de un ejemplo que tiene que ver con el amor para proteger a aquel que está bajo mi autoridad. Ahora veamos el otro lado de la moneda, la sujeción. ¿Qué es la sujeción? Pues es la humildad para reconocer que necesitamos ser protegidos. Y esa humildad para reconocer la necesidad de ser protegidos, como la autoridad también, están sobre una base, sobre un sustento ontológico, un sustento del ser, que es el amor. ¿Por qué quieres proteger a una costa de tu vida a alguien? ¿Por qué una madre que tiene un hijo que proteger puede llegar a poner la vida por él? Pues porque lo ama. ¿Por qué una esposa podría estar contenta de ser la ayuda de su esposo? Pues solo si lo ama. Si no lo ama, ¿por qué va a querer ser ayuda de nadie? ¿No? Entonces, cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto, eso es símbolo de que comer del fruto era la señal de decirle a Dios: ya no te amo. Así de sencillo. La desobediencia de Adán estuvo enraizada en el orgullo. ¿Ve? Rebeldía tiene como base el orgullo, que tiene como base la falta de amor. Vamos a pensarlo en Adán, precisamente. ¿Por qué Adán se rebeló? O sea, es decir, se rebeló cuando comió lo que no debía haber comido, ¿no? Pues porque fue orgulloso. Él dijo: yo puedo llegar a ser como Dios, no necesito a Dios, puedo competir con Él, puedo emanciparme de Él, pues yo soy suficiente por mí mismo. No necesito que Dios me diga lo que es bueno y malo, yo puedo decidir por mí mismo lo que es bueno y malo. Ese es el orgullo, ¿no? Pero ¿por qué alguien podría llegarse a considerar igual o superior a aquel que estaba sobre de él? ¿Qué necesito para empezar a menospreciar al otro? Para decidir hacerlo de lado y para atreverme a rebelarme contra él. Para verme a mí con la mirada centrada en mí solamente. ¿Qué necesito? Necesito no amar. Entonces, en la base del pecado está la falta de amor. Y la falta de amor nos trae en primer lugar el orgullo. Por eso el versículo de Corintios dice: ustedes están envanecidos, ¿no? ¿De dónde derivaba la rebeldía y el error de los corintios? Estaban envanecidos. Y no amaban a su padre espiritual como él los amaba a ellos. Por eso la sujeción es una humildad basada en el amor para reconocer que yo necesito protección. Imagínense cuando el hijo estuviese plenamente consciente de lo que sus padres le dicen, le protege. Pero el hijo en general no piensa eso, ¿no? El hijo dice: no, mi papá pues ya es del siglo pasado.
Es más, del milenio pasado, ¿no? Mi mamá, pues mi mamá ni terminó ni la secundaria, pues yo ya estoy en la prepa, ¿no? Y pensamos que los papás pues están pasaditos de moda, que no entienden, pues, si no saben ni usar el celular, ya me quiere decir a mí cómo vivir la vida, ¿no? Entonces ese orgullo pues nos lleva a la rebeldía, pero evidentemente es una falta de amor por los padres. Pero lo mismo pasa en todos los ámbitos. Cuando una oveja es rebelde, es porque es orgullosa. Ella cree que solita puede. Ella cree que lo sabe, o cuando menos sabe lo suficiente para tomar la decisión que está tomando. Y eso es una falta de amor. Es una falta de amor al cuerpo, es una falta de amor a sus pastores, es una falta de amor a Dios. ¿Y cuál puede ser el resultado de la falta de sujeción? En el ámbito doctrinal, que seamos arrastrados a donde no debemos. Yo recuerdo unas ovejitas que se fueron por allí con Morris Cerulo y luego regresaron ya con la doctrina del dinero, ¿no? Y por más que les explicamos que ese no era un mensaje bíblico, pues se fueron, era más atractivo. Entre sus argumentos podemos ver el orgullo. No, pues es que tú tienes la doctrina de que con la pobreza se va a ganar el cielo, y es que, pues no tienes la visión, que te falta visión, ¿no? Está bien, te falta visión. Esa era la manifestación del orgullo. Pero también hay cosas que nos pueden salir mal. A veces los hermanos piden consejo, a veces ni lo piden, ¿no? Peor todavía. Pero a veces lo piden. ¿Y saben qué? No lo hacen. Hermano, pues, ¿y qué debo de hacer? Hermano, pues así dice la Biblia, o esto tienes que hacer. Y no lo hacen. Y al cabo del tiempo regresan con el mismo problema. Una vez una mujer se quejaba frecuentemente de los problemas y la agresión de su esposo. Después de varias sesiones de consejería, a la siguiente le dije, mire, no tengo nada que decirle. A usted le gusta, porque no ha hecho nada de lo que yo le he dicho. Entonces, ya no le puedo decir nada, ¿no? O sea, si te aconsejan y no haces caso, vas a sufrir las consecuencias. Le decía yo a una madre joven, soltera, para educar a tu hijo o a tu hija, necesitas seguir estos parámetros de la Biblia, porque te está pasando esto y esto y esto, y cuando ella crezca va a ser una cosa terrible. Ella siente que sabe perfectamente cómo tiene que educar a su hija y no hace caso. Cuando esa hija tenga 16 años, 20 años, y aquella venga llorando a decir, ayúdenme, no hay nada que hacer. ¿Me explico? Si nosotros no somos obedientes, en esa obediencia espontánea, espiritual, de querer reconocer lo que nos puede ayudar, vamos a sufrir de más. Recuerde usted que en el libro de Proverbios se dice que es sabio el que oye el consejo y no tiene que sufrir en su propia carne la equivocación. Porque el necio dice, no, pues yo tengo que tomar mi decisión, o yo sé cómo debo comportarme. Es sabio en su propia opinión. O usa alguno de los lemas de los jóvenes hoy, ¿no? Es que hay que vivir la vida porque solo es una. Pues precisamente porque solo es una, no la eches a perder. Porque no tienes dos. No te la van a volver a regresar. Porque es una, es que tienes que oír la sabiduría y practicarla, que es seguir el consejo de la autoridad.
para no sufrir tú. Como es la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios, todo lo que Dios nos pida que hagamos o que no hagamos, podríamos traducirle tan sencillo como que Dios dice, mira, no hagas esto porque vas a sufrir. Haz esto otro porque te va a ir bien. En eso se resume la motivación de la ley divina. Claro que siempre hay, y a veces en el resorte de la rebeldía, ¿no? Siempre hay el argumento de, bueno, y si me piden algo que no es justo, y si me piden algo que está equivocado. Bueno, en primer lugar, esa es la excepción. Y si ese es el primer argumento, no es correcto. El primer argumento debería de ser, ¿cómo me gustaría sujetarme? Quiero entender a quién me debo de sujetar. Ese sería un corazón dócil, ¿verdad? Pero el que primero busca la excepción y dice, ¿y cuándo puedo desobedecer? Ah, bueno, hay que examinarse. Sí, a veces hay que desobedecer, pero la desobediencia no es rebeldía. Vamos a hacer una diferencia entre desobediencia y rebeldía. Un ejemplo es el profeta Daniel. Un día salió un edicto de parte del rey que decía que por un periodo nadie podía orarle a ningún dios más que al rey. Entonces Daniel, como hacía todos los días, con las ventanas abiertas, si pasaba alguien o no pasaba, eso no importaba, oraba a Dios, desobedeciendo el edicto del rey. Notamos entonces que David tuvo que desobedecer, pero David no era un rebelde. Es decir, la actitud de Daniel, gracias, la actitud de Daniel no era una permanente rebeldía. Incluso cuando el edicto del rey era injusto, no vemos que Daniel haya organizado un golpe de estado contra el rey. Simplemente Daniel desobedeció. Una especie de resistencia civil, ¿no? Cuando una orden es contraria a las sagradas escrituras, la podemos desobedecer. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esa es una excepción. Y debemos cuidar que esa desobediencia no tenga como base una actitud rebelde, permanente. Alguna vez le preguntaba yo a una profesora de psicología ahí en la facultad, ¿no? Oye, bueno, pero tú ¿cuáles son tus principios o tus postulados de política? No, yo simplemente soy antidirector. O sea, eso es rebeldía, ¿no? Yo nada más soy anti fulano o anti esto, anti lo otro. El cristiano no es anti, ¿sí? El cristiano es, en primer lugar, alguien que reconoce la autoridad donde Dios la ha puesto. Eso no significa, yo creo que vale la pena la aclaración, que la persona es la autoridad. A ver, no confundamos persona con autoridad. Romanos 13. Porque las autoridades son puestas por Dios. Una mala interpretación de ese texto es pensar que Peña Nieto como persona está puesto por Dios. Perdóneme, pero no. En una ocasión, yo publiqué ahí en el Face, ¿no?, que Peña Nieto había prometido reunirse con los pastores. Claro, cuando andaba en campaña, ¿no? Y cuando ya es presidente, pues ni caso les hace a los pobres pastores, ¿no? Y alguien publicó que no deberíamos decir esas cosas, que nada más debíamos de orar por nuestras autoridades. Bueno, yo le contesté con una pregunta.
Ah, porque era rebeldía, ¿no? Dice, era rebeldía. Mi pregunta fue, entonces Juan el Bautista, al reprender a Herodes, ¿era un rebelde? Jeremías, al reprender al rey, ¿era un rebelde? Natán, cuando le mostró su pecado a David, ¿era un rebelde? Pues claro que ya no me contestaron nada, ¿no? Pero el concepto de muchos evangélicos es que como la Biblia dice que la autoridad es de Dios y que oremos por las autoridades, entonces el que ganó es el que Dios puso. No hubo fraude. El que ganó pues, fue porque Dios quiso. Y todo lo que haga está bien hecho y hay que respaldarlo y no más orar. Eso es una falacia. En primer lugar, lo que está puesto por Dios es el principio de autoridad, no el particular fulanito o perenganito. Porque si decimos que Dios puso a fulanito y a perenganito, entonces Dios puso a Hitler y a Pinochet y a Somoza y a todo el que usted conozca como un tirano. Dios lo puso. Y entonces los cristianos tendrían que ser consecuentes y obedecer a ese tipo de gobernantes y sus injusticias y sus prohibiciones con respecto al Evangelio. Lo que está puesto por Dios es el principio de autoridad y por eso el gobernante es responsable ante Dios de haber usado bien o de haber usado mal la autoridad. Y el cristiano, como alguien que conoce la Biblia, tiene que tener una actitud profética de reconocer cuándo una cosa es justa y cuándo es injusta. El cristiano no está en favor de un gobierno particular, sino de una organización social sometida a las leyes. En términos técnicos se llama el Estado. Y no estamos a favor de un partido o de otro partido, porque nos han invitado a apoyar partidos. Y ahora que hay partidos cristianos, lo pongo entre comillas, ¿no? Quisieran que nos afiliemos en masa, ¿no? Les gustaría que los pastores desde el púlpito dijeran, hermanos, todos intégrense al partido perengano y todos vamos a votar por él. Esa es una perversión del Evangelio. El cristiano no está con un partido o con otro, ni con un gobernante o con otro. ¿Saben a favor de qué estamos? De la justicia. ¿Y en contra de qué? De la injusticia. Si Peña Nieto llegara a hacer algo justo, pues hay que encomiarlo y apoyarlo. Pero si hace cosas injustas, pues hay que reclamarle y no apoyarlo. ¿Me explico? Es decir, el cristiano tiene lineamientos racionales de la sujeción, como la esposa debe tenerlos. Porque la autoridad estipulada y designada para protegernos no puede terminar eliminando nuestra dignidad y nuestra libertad, porque entonces no nos está protegiendo. Se está saliendo entonces de lo racional y por ende de la palabra de Dios. La protección de la autoridad no solo respeta, sino promueve, desarrolla nuestra dignidad y nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión. Pero entonces, hermanos, lo que tenemos que tener estas dos cosas muy en cuenta. Número uno, usted es autoridad de alguien necesariamente, ¿no? Cuando menos de su marido, ¿no? Usted es autoridad de alguien. Ejerce esa autoridad amando, protegiendo, guiando. Que a veces habrá que realizar un acto de justicia retributiva, es posible. La justicia no está peleada con el amor, es parte del amor. Si usted le tiene que dar unos varazos a su hijo, pues déselos, ¿no? No va a decir, es que eso ya no es protección. Sí es protección, para que no sea un delincuente cuando crezca. ¿Sí? Aún la justicia retributiva es parte del amor. Lo dice Paul Tillich. El amor sin justicia es una fuerza caótica que destruye. Porque la justicia es la forma del amor y el amor es el contenido de la justicia.
La justicia sin amor es injusticia, pero el amor sin justicia es caótico. Cuando hablamos del amor en la autoridad, y aún en la autoridad política, del amor en la autoridad, no estamos hablando de cursilerías o de actitudes blandengues o de una tolerancia indebida, sino de un orden racional. Si usted es autoridad, entonces, ejérzala desde el amor y con la finalidad de proteger. Y si usted es persona sujeta, y todos también somos sumisos, o tenemos que estar sumisos a alguien, hagámoslo en humildad, reconociendo que Dios nos ha puesto en ese lugar, que necesitamos esa protección, necesitamos esa guía. Si lo hacemos así, podremos estar en la posición de recibir mayores bendiciones. No quiero decir Dios te va a bendecir más o te va a bendecir menos, porque Él nos bendice por gracia inmerecidamente, pero hay muchas bendiciones que no recibimos porque no estamos en la posición adecuada. Me ha tocado tratar con personas bajo mi cargo que quieren tener mayor jerarquía, pero que no saben obedecer. ¿Saben ustedes cuándo se les va a otorgar una mayor jerarquía si no saben obedecer? Jamás. Esto así funciona, ¿no? En la medida en que aprendemos a someternos, podemos ser más bendecidos. Podremos recibir mayor autoridad. Sufriremos menos errores, menos equivocaciones, menos dolores. Y termino con esto. No es una cuestión de dignidad. Es decir, no es que el que tiene autoridad tiene más dignidad que el que tiene menos dignidad, porque en las posturas relativistas de nuestro tiempo, incluso en las posturas feministas, se comete el error de suponer que quien se sujeta es inferior. Hermano, nuestro hijo no es inferior. Al contrario, en un sentido, lo damos todo por él. El gobernado no es inferior, porque el gobernante es un servidor público. ¿Ven? No es una cuestión de diferencia en dignidades. Todos somos igualmente dignos, solo que tenemos tareas y funciones diferentes.